como un ser vivo va pasando por etapas, cada etapa es diferente, cada etapa tiene una función importante y cómo es importante aprovechar cada etapa. En esta ocasión vamos a ver 4 temas. El primer tema que veremos hoy será la comunicación en el matrimonio. Luego hablaremos 2 temas acerca de la manera de decir te amo, algo muy importante. Y al final vamos a hablar, el último tema será acerca de la infidelidad. Vamos a terminar con un tema muy difícil, pero que tenemos, hermanos, porque es un tema muy importante en los días de hoy. Y vamos a empezar el día de hoy con el tema de la comunicación en el matrimonio. Debemos recordar, hermanos, que el matrimonio es, lo miramos, una institución divina. El matrimonio nació en la mente de Dios, pero que Satanás desde el primer momento trató de destruir esta institución divina que llamamos matrimonio. Y trató de destruir, y lo sigue tratando el día de hoy, destruyendo la comunicación. La comunicación es algo muy importante para el ser humano. El ser humano aprendió a comunicarse desde el primer momento. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos ya sabían hablar. Adán y Eva ya hablaban, ya se comunicaban, porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto ellos ya hablaban. El hombre se esfuerza por saber, por querer entender cómo el hombre aprendió a hablar. Y la Biblia dice que el hombre aprendió a hablar porque fue creado por Dios. Y si Dios se comunicaba con él, entonces el hombre aprendió a hablar con Dios. Y el hombre aprendió, Adán y Eva aprendieron a hablar desde el primer momento entre ellos. Al hombre de ciencia esto quizá le parezca imposible, pero es lo que dice la palabra de Dios. Así es que Dios instituyó el matrimonio y Satanás quiere destruirlo. Y una manera en la cual Satanás quiere destruir nuestro matrimonio es destruyendo la comunicación. ¿Sabía usted que en las guerras antiguas y quizá en las modernas, aunque las guerras modernas son muy diferentes, ¿verdad? En las guerras antiguas, cuando un enemigo quería acabar con el otro, lo primero que hacía era incomunicarlo, destruir los medios de comunicación, porque si lo dejo incomunicado, va a ser presa fácil. Entonces Satanás así actúa. Satanás, para destruir nuestro matrimonio, lo primero que ataca es la comunicación, como en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo, pues, lo primero que se atacaba en un pueblo a otro en guerra era tratar de destruir la comunicación. Aquí, por ejemplo, en México, pues, si leemos la época de la Revolución, vemos cómo en esa guerra, en ese confrontamiento, pues, se destruían los trenes, porque al destruir las vías del tren, destruimos la comunicación, los caminos, los aeropuertos. En una guerra destruyen los aeropuertos, los trenes, los caminos, el telégrafo, bueno, antiguamente hoy el teléfono, en fin, destruimos, estoy hablando ya de la antigüita, hermanos, bueno, ya estoy grande, hermanos. Entonces, en una guerra, lo primero que destruyes es la comunicación, porque sabemos que si incomunicas al enemigo, va a ser víctima fácil. Hermanos, Satanás también actúa así. Cuando quiere destruir nuestro matrimonio, de las primeras cosas que Satanás va a tratar de destruir es la comunicación en el matrimonio. Satanás sabe que si destruye la comunicación que hay entre ese hombre y esa mujer que se han casado, destruyendo la comunicación, ya Satanás va a ganar. Ya Satanás ganó gran ventaja sobre nosotros. El amor no es suficiente, hermanos. Es algo que primero debemos de entender. Muchos creemos, porque incluso por la Biblia sí lo enseña, que el amor es el fundamento del matrimonio, y eso es así. El amor es el fundamento del matrimonio. Sin embargo, al entrar al matrimonio, tenemos que darnos cuenta de una cosa muy importante. Con el amor no basta. La primera vez que yo oí este concepto, yo no estuve de acuerdo. Dije, ¿cómo que con el amor no basta? El amor es suficiente. Si en mi matrimonio hay amor, ya lo hicimos. Entonces, la primera vez que yo leí este título en una clase, dije, no, yo no estoy de acuerdo. El amor es suficiente. Pero después, hermanos, al leer más y al avanzar en la vida, me di cuenta que esta es una gran realidad. Grábeselo, con el amor no basta. El amor no es suficiente, hermanos,
para sacar adelante mi matrimonio y su matrimonio. Debemos añadir otras cosas. En el matrimonio, hermanos, el amor es fundamental, es el fundamento, hermanos, del matrimonio. Es el fundamento de toda relación afectiva. De la relación entre padres e hijos, el amor es el fundamento. Entre esposos es el fundamento. Entre hermanos carnales es el fundamento del amor. Entre hermanos en Cristo, el amor es el fundamento. El apóstol Pablo así lo enseña. Dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, dice, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y luego dice, y sobre todas las cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto es indiscutible, hermanos. Aquí Pablo dice, el amor es el vínculo perfecto. La palabra vínculo significa unión. Es el enganche perfecto en cualquier relación humana, entre padres e hijos, entre hermanos en Cristo, entre compañeros de trabajo. Y en el matrimonio esto es irrefutable. El amor es el vínculo, es la unión perfecta. Sí, hermanos, pero con el amor no basta. Eso yo batallé mucho para que me entrara aquí en la cabeza. Con el amor no basta, aun cuando sea el vínculo perfecto. Y es que al amor hay que añadirle otros elementos, porque el amor por sí solo, hermanos, aunque sea el vínculo perfecto, se va a romper. Al amor hay que nutrirlo con otros elementos para que el amor florezca, porque si no el amor va a perecer y va a morir. Entonces, aunque el amor sea el vínculo perfecto, hay otras cosas, hermanos, que deben de fortalecer al amor. Con el amor, pues, grábeselo. Con el amor no basta. El hecho que usted diga, es que yo quiero mucho a mi esposa y mi esposa me ama a mí, es bueno, pero eso no es suficiente. Hermanos, lo que tenemos que agregar, entre muchos otros elementos más, es la comunicación. Porque sin comunicación el amor se muere. Y si el amor se muere, se murió el vínculo perfecto del matrimonio, de la amistad, de la relación entre hermanos en Cristo, de hermanos carnales, en fin, de cualquier tipo de relación. Si el amor se muere, se murió la relación. Por lo tanto, hermanos, el conocimiento también es muy importante. Dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, el amor, vuelvo al punto primero, el amor es fundamental. Dice Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hablando, por ejemplo, de la relación entre hermanos en Cristo, nos une el amor y a veces el conocimiento nos divide, porque el conocimiento por sí solo envanece. El conocimiento por sí solo nos hace ser engreídos. Hermanos, el hermano que estudia mucho, que se profundiza mucho en muchas cosas, de pronto se siente tan cabezón porque ya le metió tanto conocimiento a su cerebro que siente que la cabezota le pesa mucho, hermanos. Quiere entrar a su casa y no cabe, la cabeza no lo deja. Se siente muy importante, se infla tanto que se empieza a elevar. O sea, la cabeza ya no lo deja relacionarse bien con los demás. Queremos una relación nutriente, entonces el amor es muy importante, porque el conocimiento envanece. Ahí tenemos que decirlo, hermanos. Hay hermanos que saben tanto de la Biblia, saben tanto de historia, saben tanto de homilética, saben tanto de hermenéutica, saben tanto de teología y de tantas cosas rebuscadas que ese amor, que ese conocimiento impide una buena relación entre nosotros o entre ellos, porque falta el amor, porque el vínculo perfecto es el amor. Pero también, si hay puro amor, pero no hay conocimiento, tampoco funciona, hermanos. Es un equilibrio entre amor y conocimiento. Puro conocimiento me envanece. Y me hago un hermano prepotente y cabezón, que no puedo entrar en su casa porque a la cabezota pues no cabe por la puerta. Entonces no puedo entrar a su casa porque me siento demasiado grande por mi conocimiento. Sí, pero el amor es importante.
Pero también mucho amor sin conocimiento tampoco sirve. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:12, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjense lo que dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Fíjate, aquí está otra vez la situación a la inversa. Dice el apóstol Pablo, yo soy testigo de que mis hermanos judíos tienen mucho celo por Dios, celo es amor, pero les falta ciencia, les falta conocimiento. El puro amor por sí solo tampoco sirve. Es importante el amor más el conocimiento o el conocimiento más el amor, pero la base es el amor. Es un equilibrio entre esos dos elementos, amor y conocimiento. Para que ese equilibrio entre amor y conocimiento me haga un ser estable, un hermano productivo, un hermano productivo ante los demás. El amor es el fundamento, pero el amor no basta. Al amor hay que añadirle otras cosas. Nuestro matrimonio, hermanos, va a funcionar primero si el fundamento es el amor, pero el amor no basta. Al amor hay que agregarle la comunicación o el conocimiento. Créalo, gran parte de los problemas del matrimonio no es el amor. Gran parte de los problemas del matrimonio es el que no nos conocemos y el que no sabemos acercarnos los unos a los otros. Un matrimonio donde no hay amor, pues el amor es el vínculo perfecto, hermanos. Un matrimonio donde no hay amor, donde el amor no se cultiva, donde el amor se descuida, esa relación es hueca, está vacía y ya murió, porque no hay amor. Y el amor es el vínculo perfecto. Pero un matrimonio donde no nos comunicamos, aunque hay amor, pero si no sabemos comunicarnos, con el paso del tiempo, la ausencia de comunicación hace que esa relación también se vuelva hueca, vacía, frustrada, improductiva. Entonces tenemos que entender que la comunicación es tan importante como el amor, que es un equilibrio. Si amo a mi pareja, si amo a mi esposa, entonces me comunico con ella, porque la comunicación va a ser producto del amor. Que ya vimos, hermanos, en las clases pasadas, cuando no hubo comunicación en el matrimonio, qué difícil es llegar a la última etapa del nido vacío, ¿se acuerdan? Cuando los hijos ya se fueron, cuando ya se casaron todos nuestros hijos y nos quedamos solos en la casa, y que nos olvidamos de comunicarnos, de que no hablamos, de que somos extraños, somos desconocidos, va a ser un infierno. Y entonces vamos a atrapar a un hijo para que no se case. Y se casaron y los jalamos, vénganse acá, líbrenme de este infierno porque me quedé solo con esta mujer. O ella dice, me quedé solo con este hombre y no sabemos qué hacer, no nos comunicamos. Entonces la comunicación es básica también, hermanos, para cultivar nuestro matrimonio. Cuando los hijos se van y nos dejan solos como pareja, entonces, pues ¿de qué hablamos? Es que nos olvidamos de comunicarnos. La comunicación, pues, hermanos, en el matrimonio es básica, es fundamental y es de lo que hoy tendremos que hablar, la comunicación. Dice la palabra de Dios, hablando de la relación entre Dios y su pueblo, dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Es un ejemplo muy sencillo. Dice nuestro Dios en Amós 3:3, andarán dos juntos si no están de acuerdo. En otras palabras, andarán dos juntos si no se hablan. ¿Podrán dos personas caminar juntas por el mismo camino si no se comunican? ¿Saben cuál es la respuesta? No, no podrán andar juntos. Y Dios lo hace hablando de él y su pueblo judío. Él está hablando de ellos. Andaremos juntos si no nos hablamos, dice Dios. No podemos andar juntos. Dice, no podemos vivir juntos porque no nos hablamos. Y si ustedes ven Amós 3, pueden leer parte del capítulo 2 y el capítulo 3, es lo que está diciendo. Dice el Señor, no puedo estar con ustedes porque no nos hablamos, tú no me hablas. No hay comunicación entre ustedes, que son mi pueblo, y yo que soy su Dios. Y si no hay comunicación, no nos conocemos, no me escuchas, no me oyes.
Y entonces no hay comunicación entre tú y yo, por lo tanto, no podemos andar juntos porque no nos hablamos. O más bien, tú no me hablas, yo te hablo a ti, pero tú no me hablas. Hermanos, la comunicación es básica. Dios dice, te amo, pero si tú no me hablas, le dice al pueblo judío, si no nos comunicamos, entonces no podemos seguir juntos. Hermanos, te amo, pero si no me oyes, si no platicamos, entonces es difícil seguir juntos. El matrimonio es una relación muy seria y muy profunda, ya lo vimos, es intrínseca. Es dos vidas en una, fundamentada en amor, pero en comunicación. La comunicación va a ser básica en nuestro matrimonio. Te amo, pero necesito que hablemos. En muchos matrimonios es el reclamo de uno de los dos. A veces es ella la que le dice a su esposo, por favor, habla. Es que no hablas. A veces es ella, a veces es él. Es él que le reclama a su esposa y le dice, amor, habla, di qué sientes, di cómo estamos. Porque el silencio, hermanos, es lo que puede matar a una relación. En México tenemos un proverbio popular que dice, el que calla otorga. No, hermanos, no es cierto. El silencio mata una relación. Porque el que calla no otorga, el que calla, calla y no dice nada y mata una relación. El silencio puede matar un matrimonio, aun cuando en ese matrimonio existe el amor. Pero si uno de los dos no habla, no se comunica, no dice lo que tiene, entonces esa relación puede morir. Dice Santiago, 3 principios básicos en la comunicación y apliquémoslo al matrimonio. Dice Santiago 1:19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, fíjese, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Estas 3 cosas tenemos que aplicarlas al matrimonio. Una correcta comunicación en el matrimonio es lo que dice aquí Santiago, pronto para oír, listo para oír, un poquito más lento para hablar y más lento para enojarse. ¿Sabe usted cuál es el fundamento principal para la comunicación? Muchos piensan que es hablar. No. El fundamento para la comunicación no es hablar. El fundamento para una buena comunicación es saber escuchar. ¿Saben por qué? Porque a veces el que habla tanto y tanto y tanto que no escucha. Entonces, eso no es comunicación. Dice Santiago, tenemos que aprender que si vamos a comunicarnos correctamente, habla poco y escucha mucho a tu pareja. Bueno, si lo aplicamos al matrimonio. Y procura no enojarte, porque el enojo rompe la comunicación. La comunicación, hermanos, el elemento básico es saber escuchar más, bueno, saber hablar, pero principalmente saber escuchar para que exista una verdadera comunicación. Miren, yo les quiero poner simplemente un ejemplo muy sencillo. Hasta este momento, entre ustedes y su servidor, no ha existido comunicación. Alguien puede decir, hermano, pero ¿por qué no? No ha existido comunicación. Por una razón muy sencilla. Ya tengo yo hablando, pues no sé, 15 minutos. Y en esos 15 o 20 minutos yo he estado hablando y ustedes escuchando. Eso no es comunicación. Porque nada más yo hablo y ustedes me escuchan. La auténtica comunicación viene cuando yo dejo de hablar para escucharlos a ustedes. El círculo se cierra. Yo hablo y ustedes escuchan, pero después ustedes hablan y yo escucho. Cuando se cierra ese círculo
yo emisor y tú receptor, pero luego tú eres el emisor y yo el receptor, ahí se cierra el círculo de la comunicación. Solo entonces hay una verdadera comunicación. Mientras el hombre sea el único que habla, y habla, y la mujer oye, oye, y oye, y oye, eso no es comunicación. Mientras la mujer habla y se enoja y el esposo escucha y escucha con mucha paciencia. Eso no es comunicación. Comunicarnos es yo hablo y tú me escuchas, pero después tú hablas y yo te escucho. Es la famosa retroalimentación. Saber, y el punto clave, hermanos, en la comunicación, ¿saben cuál es? Es saber escuchar. Y después, saber hablar. Primero escuchar y después hablar. Por eso Santiago dice, prontos para oír, tardos para hablar. Hermanos, en el matrimonio es importante primero saber escuchar. Eso, hermanos, va en contra de lo que muchos hacemos en nuestro matrimonio todos los días. Porque yo quiero hablar, y el otro se me calla y tiene que escuchar. No, no dice Santiago, estás mal. Primero escucha y después habla. Hermanos, saber escuchar, estar atentos a lo que tú me quieres decir. Y para que en el matrimonio haya una buena comunicación y saber escuchar, ¿sabe qué tenemos que hacer? Cuando vamos a hablar, estar atentos a lo que me quieres decir. Concentrarme, apague la tele, apague el celular y dígale a sus hijos, mijo, vete al otro cuarto, voy a hablar con tu mamá, voy a hablar con tu papá, para escuchar. Hermanos, el buen comunicador no es el que habla mucho. El buen comunicador, grábeselo, es el que escucha más. Nuestro matrimonio necesita que entendamos que debemos hablar menos para escuchar más. ¿Sabe usted, está comprobado, según algunos lo hicieron, que la mujer, más o menos al día, habla entre 27,000 y 32,000 palabras? Si bien nos va, ¿verdad? Y que los hombres hablamos al día unas 10,000 palabras. La mujer nos triplica. Pero eso no significa que por ese solo hecho el hombre sea bueno para escuchar. A veces decimos nada más 10,000 palabras al día, pero no implica que estamos escuchando en nuestro matrimonio. Saber escuchar implica, hermanos, poner atención. Dejo de hablar, me callo para escucharte. Y como la clase pasada decíamos, te escucho para entenderte, no para contestarte. Y te escucho a toda ti. ¿Sabe usted que cuando hablamos, el mensaje que enviamos a la otra persona, el 7% son palabras y el 93% es lenguaje no verbal? Escuchar a la esposa o al esposo implica que voy a escuchar lo que dice, pero voy a verlo, porque lo que me dice, más que con palabras, me lo dice con su lenguaje no verbal, con su lenguaje físico. Importa mucho lo que dices, las palabras, pero importa más cómo lo dices, cómo miras, cómo mueves las manos, cómo gesticulas, cómo te paras. Eso es el lenguaje y eso implica el 93%. El 7% solamente son palabras. El 38% es el tono de voz que usas y el 55% es lenguaje corporal. No es lo mismo que usted, hermano o hermana, le diga a su esposo, después de haber platicado un momento, que usted le diga, mi amor, ¿me escuchaste? A que usted le diga, mi amor, ¿me escuchaste? Entonces es muy diferente. Eso cambió todo el mensaje.
porque el 7% solamente son palabras, el 30% es el 38% es el tono que estoy usando y el 55% el lenguaje corporal. Primero oír para después hablar y tardos para enojarnos, porque el enojo bloquea la comunicación. Quiero decirles, me tengo que ir rápido, porque el tiempo se nos va rapidísimo, que en el matrimonio, bueno, en toda relación, hay 4 niveles de comunicación. Y como matrimonio debemos saber fluir entre los 4 niveles de comunicación. El error que puede cometer un matrimonio es querer centrarse en un solo nivel de comunicación. Hay pues 4 niveles de comunicación y debemos aprender a pasearnos por esos 4 niveles de comunicación. Y el primer nivel de comunicación es el más sencillo. Es primer nivel de comunicación cuando hablamos de las cosas. Es fácil. Hablamos de las cosas y las respuestas son cortas. Las frases pueden ser simples porque hablamos de cosas. Y es bueno hablar de las cosas, no digo que sea malo, es bueno, porque todo nutre el matrimonio. Pero debemos saber fluir entre los 4 niveles. El primer nivel, pues, es cuando hablamos de las cosas. Pueden ser con respuestas cortas. Hablar de cosas como, fíjate que llovió mucho anoche. Ah, sí llovió. Y pues nomás llovió, ¿verdad? Entonces estamos en un nivel muy superfluo, ¿verdad? Fíjate que fui al supermercado y no había leche. Ah, ¿a poco no había leche? No, fíjate que no había leche. Ah, y ya, eso es todo. Estamos hablando de las cosas, nada más. No es malo. Tenemos que aprender a hablar de las cosas. Es también benéfica una comunicación así superflua en el primer nivel. Fíjate que el COVID sigue, ¿a poco sigue? Sí, fíjate que es bueno hablar de las cosas. Hay matrimonios así. El problema es cuando nos anclamos y nos atoramos y queremos siempre hablar en el primer nivel. Y nos aferramos a hablar siempre nada más de las puras cosas. Y no queremos ir a un nivel de comunicación un poquito más profundo. Hay personas que por su desarrollo emocional no quieren sumergirse a hablar a un nivel más profundo y quieren hablar simplemente de las cosas, cómo le fue en el trabajo, había mucho tráfico, hace mucho calor, vi un choque, nada más. Hermanos, es bueno hablar de las cosas y es bueno mantener una comunicación a ese primer nivel. Sin embargo, tenemos que aprender a irnos a un segundo nivel. No es posible que estemos hablando siempre a un primer nivel. Créalo, hay personas que quieren mantenerse en un primer nivel de comunicación, hablando de la televisión, del deporte, de los goles, de la película, del cine, del COVID y nada más. Bueno, es bueno hablar de eso, pero es un primer nivel nada más. Tenemos que aprender a pasar de un primer nivel de comunicación a pasar a un segundo nivel, porque eso es más fructífero para un matrimonio. Y el segundo nivel es cuando hablamos de las personas. Bueno, no significa que hablemos más de las personas, no. Implica que dejamos de hablar de cosas para empezar a hablar de personas. Fíjate que mi mamá se enfermó. Ah, ¿cómo que? Entonces ya no hablamos del clima, ya no hablamos del supermercado, del COVID, hablamos de una persona. Ah, fíjate que mi mamá se enfermó. ¿Cómo que se enfermó? ¿Cuándo se enfermó? En fin, hablamos ahora de personas. Estamos ya en un segundo nivel. Hablamos de los compañeros de trabajo. Fíjate que llegó un compañero de trabajo nuevo. Ah, ¿cómo que llegó? ¿Y cómo se llama? Y que, bueno, sí me explico. Hablamos de personas. Hablamos pues de los compañeros. Hablamos de la iglesia. Fíjate que el domingo predicó el hermano fulano de tal. O sea, el nivel ya bajó. Es un poquito más profundo.
Dejamos de hablar del clima, del supermercado, del COVID, de lo caro que están los limones, para hablar de personas. Cómo se comportan, cómo se comportan, qué hacen, qué hicimos, de la iglesia, de la familia, de la tía, del compañero de trabajo, de personas. Estamos ya en un segundo nivel. Algunos no soportamos ni el segundo nivel. Queremos hablar siempre de puras cosas. Cuando empezamos a hablar de personas no nos gusta, aunque otra vez no se trata de hablar mal de las personas. Aunque algunos hablan mal, ¿verdad? Pero no se trata de eso, estamos en un segundo nivel. El tercer nivel de comunicación, y es donde muchos ahí ya no queremos entrar. En el matrimonio muchos nos quedamos hablando del primer y segundo nivel de comunicación. Hablamos del COVID, de que no hay agua, de que se fue la luz, de que la tele está descompuesta. Hablamos de las personas, del hermano fulano de tal que faltó, quién sabe por qué está faltando, del sermón del domingo pasado. Hablamos de la tía que no nos ha visitado. O sea, y hasta ahí nos quedamos. Tenemos miedo de bajar al tercer nivel. Pero cuando bajamos al tercer nivel, hermanos, es cuando la comunicación comienza a ser nutriente para un matrimonio. Un matrimonio no puede estar hablando siempre del primer y segundo nivel. Tenemos que aprender a bajar al tercer nivel. Y el tercer nivel es cuando hablamos de lo que pensamos. De lo que pensamos. ¿Qué pensamos de la casa? Ya no hablamos de la casa, sino qué pensamos de la casa. Ya no hablamos de la persona, hablamos qué pensamos de la persona. Ya no hablamos de la familia, hablamos de qué pensamos de la familia, de la persona. Y muchos ya no queremos pasar a ese nivel porque ese nivel ya es más comprometedor y es más profundo. Es cuando hablamos de la familia, ¿qué pensamos acerca de lo que está pasando en mi familia? ¿Qué pensamos acerca de lo que está pasando en nuestro matrimonio? Ya no se trata de hablar de la tele, de una novela, sino qué está pasando en nuestro matrimonio. ¿Qué piensas de lo que está pasando en nuestro matrimonio? ¿Qué pensamos de los hijos? Oye, ¿tú qué piensas de esta niña? Mira, se está portando así. ¿Qué piensas? Y ahí es donde ya nos atoramos. Y nos regresamos al segundo nivel. No queremos profundizar. La comunicación es importante que aprendamos a bajarla al tercer nivel. Aprender a decir qué pensamos de las cosas. A veces, hermanos, batallamos mucho. ¿Qué pensamos de nosotros? ¿Qué pensamos de nuestro matrimonio? ¿Qué pensamos de nuestros hijos? ¿Qué pensamos del trabajo? ¿Qué pensamos de la iglesia? ¿Saben? El Señor Jesús en una ocasión les preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Y los discípulos pronto contestaron, no, uno dice que tú eres Juan el Bautista, otro dice que tú eres Eliseo, otro dice que tú eres, en fin, varias respuestas. Pero luego Jesús bajó a otro nivel y les pregunta, baja a este nivel de comunicación y les pregunta, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué dicen de mí? Y hay que ver la situación. Es fácil hablar de los demás, pero cuando me pregunta, ¿y tú qué piensas? ¿Qué piensas de nuestro matrimonio? Cuando tu esposa te pregunta, ¿qué piensas de la casa en la que vivimos? ¿Qué piensas de tu trabajo? ¿Qué piensas de la actitud de nuestra hija? Ahí nos atoramos y queremos irnos al segundo nivel, queremos seguir hablando de la novela, hablando del COVID, no, ¿qué? Bájate al tercer nivel. ¿Qué piensas? Hermanos, tenemos que aprenderlo. Cuando Jesús preguntó, dijo, ¿y ustedes qué dicen de mí? Solamente uno tuvo la respuesta, ¿verdad? Entonces, el tercer nivel es, ¿qué pensamos? Aprender a decir lo que pensamos. ¿Qué piensas de la casa? ¿Piensas venderla? ¿Piensas que está bien quedarnos con ella? ¿Piensas arreglarla? ¿Piensas que es bueno cambiarnos? ¿Qué piensas de la familia que estamos formando? ¿Qué piensas de tu trabajo? ¿Qué pensamos?
Y de ahí, hermanos, pasamos a un cuarto nivel de comunicación. El primer nivel, pues, quedamos en que hablamos de las cosas. Segundo nivel, hablamos de las personas. Tercer nivel, hablamos de lo que pensamos. Cuarto nivel, hablamos de lo que sentimos. Y ahí hay mucho problema. Llegar a este nivel. ¿Y tú qué sientes? Es diferente hablar de lo que pensamos, hablar de lo que sentimos. Es un nivel ya más profundo. Y muchos no queremos llegar a ese nivel de comunicación en nuestro matrimonio. Podemos hablar de la casa en la que vivimos, pero cuando te preguntan, ¿y qué piensas de tu relación con tu esposa? ¿Cómo está? Ahí nos bloqueamos. ¿Y qué sientes todavía por tu esposa? Nos bloqueamos más. Hermanos, cuarto nivel de comunicación es aprender a expresar lo que sentimos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra vida. ¿Qué es lo que sentimos? Según los que han estudiado esto, hermanos, las emociones se pueden dividir en 4 emociones o sentimientos básicos. Y esos 4 se dividen en muchísimo, en una gama muy amplia de emociones y sentimientos que a veces no podemos compartir. Y tenemos problemas de comunicación en nuestro matrimonio porque no podemos hablar de los sentimientos. Ahí se dice que hay 4 sentimientos básicos. El primero es el miedo. ¿Cómo nos cuesta hablar de lo que sentimos? Del miedo. El segundo es la tristeza. El tercero es el enojo. Y el cuarto es la alegría o el amor. Es como si fueran los 4 colores básicos. Y la combinación de esos 4 colores básicos da una gama muy amplia de colores. Bueno, así es las emociones. Se dice, bueno, algunos dicen que son 7, 8, a mí me gusta el número 4 y por eso hablo de 4. Entonces, se dice que son 4 emociones básicas. El miedo, la tristeza, el enojo y la alegría o el amor. Y que la mezcla de esos 4 da la gama amplia que tenemos de todas las emociones y sentimientos que experimentamos. Y qué difícil es compartir lo que sentimos. En una ocasión, un maestro en la universidad nos hizo un pequeño experimento. Nos puso un video, cuando estaba estudiando la maestría, nos puso un video de un psicólogo que, bueno, él pedía permiso para grabar las sesiones con sus pacientes, ¿verdad? Entonces, él está esperando que llegue un paciente y entonces activa su cámara para que cuando llegue el paciente la cámara ya está activada y, bueno, el paciente sabía que la cámara estaba activada y que se grababa toda la sesión. Entonces, nos pone ese video donde está el psicólogo solo en su consultorio, activa la cámara, empieza a grabar todo y él está esperando a su paciente, o sea, a la persona con la que está trabajando. Y en eso, entra la secretaria apurada y entra una persona. No era el paciente que él estaba esperando. Y era un paciente que no tenía cita para ese día. Y entra de manera alborotada. Entonces, le dice, el psicólogo le dice a la secretaria, mira, retírate, yo me encargo de esta persona, ¿verdad? Entonces ya le explique, mire, no es el día de su consulta, mire, la consulta que tenemos es para otro día. Y la señora viene muy alborotada, dice, no, es que yo quiero que me atienda, que no sé qué, y lo apabulla el psicólogo, y el psicólogo no hay cómo hacerle para sacarle, dice, es que mire señora, es que estoy esperando a otro paciente, no es su cita es para otro, y la señora, no sé, o sea, grita, se alborota, y se quiere quedar, quiere que la atienda, y nos corta el video. Y luego nos pregunta el maestro, nos dice, a ver, ¿ya miraron el video? ¿Miraron el apuro de este compañero que se metió con esta persona que se metió al consultorio, que no tenía cita, y cómo trató al psicólogo? Y nos pregunta, a ver, dígame, cuando viste el video, ¿qué sintieron? Y todos nos quedamos así, pues, ¿qué sentimos? Entonces empezamos a opinar y decimos algunos, bueno, pues es que yo pienso que la señora no está actuando bien. Y otro dice, no, pues yo pienso que el psicólogo debe haber hecho esto. Dice, no. No les pregunté qué piensan. Les pregunté qué sintieron cuando miraron ese video. Y todos nos quedamos otra vez y pensamos, bueno, pues y otra vez, es que pensamos que el psicólogo debe tener... No te estoy preguntando qué piensas.
¿Qué sentiste cuando miraste el video? Fíjense, hermanos, la resistencia que tenemos las personas a hablar de los sentimientos. Entonces, todos contestábamos qué pensábamos. Pienso que el psicólogo debe hacer este hecho, pienso que la señora, no, ¿qué sientes? Hasta que uno dijo, ¿sabe qué, maestro? Cuando vi ese video de esta persona que se mete al consultorio y que exige que la atiendan, me dio coraje. Exactamente, o sea, es qué sientes. En el matrimonio, hermanos, tenemos que aprender no únicamente a compartir lo que pensamos con nuestro cónyuge, es qué sentimos. Sentimos miedo, tristeza, coraje, enojo, pero es muy difícil ponernos en contacto con los sentimientos. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús le dice a sus discípulos, me siento triste, triste hasta la muerte. Y los discípulos no captaron. Se fueron a quedar dormidos. ¿Saben por qué? Porque es difícil ponernos en contacto con los sentimientos. Jesús les dijo, me siento triste. ¿Por qué esos tres discípulos no captaron? Porque a veces así somos. O sea, no queremos ponernos en contacto con los sentimientos. Hermanos, Jacob, cuando va huyendo, lo alcanza Labán y le pregunta, ¿por qué huiste? Pues porque te tengo miedo. Y el otro como que no entiende, o sea, te acabo de decir que te tengo miedo, por eso huí de ti, no te avisé con mis esposas, porque sé cómo eres, pero cómo nos cuesta trabajo ponernos en contacto con los sentimientos. Labán no lo entendió, él siguió en su rollo, siguió con su discusión. Hermanos, ¿se acuerdan de Jonás? Jonás, ¿qué tiene? Es que estoy muy enojado. ¿Pero por qué estás enojado? Porque tú perdonaste a este pueblo. Es difícil a veces ponernos en contacto con nuestros sentimientos, más los sentimientos fuertes, la tristeza, el enojo, ¿verdad? El miedo. En el matrimonio, hermanos, para una buena comunicación, necesitamos aprender a comunicarnos en los 4 niveles. Aprender a fluir. Y en el matrimonio, disfrutar el primer nivel de comunicación, aprender a disfrutar cuando hablamos de las cosas, porque tenemos que hablar de las cosas, porque el nivel de comunicación es relajante, no es comprometedor. Hablar del trabajo, hablar del COVID, hablar del supermercado, hablar de cosas que pasan triviales, pero es importante aprender a hablar de personas, hablar de lo que pasa con mi tío, hablar de lo que pasa con mi hermano en Cristo, hablar de lo que pasa en la iglesia, es el segundo nivel. Pero más importante es aprender a hablar de lo que pensamos y luego de lo que sentimos. Es que yo pienso que la iglesia necesita, o sea, ya bajamos de nivel de comunicación, es que yo pienso que nuestro matrimonio necesita. Y el cuarto nivel es que yo siento. Es muy difícil a veces para muchas personas ponerse a hablar de los sentimientos, la tristeza, el miedo, el enojo, la alegría. Sin embargo, hermanos, debemos aprender a fluir entre los 4 niveles de comunicación. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para enriquecer nuestro matrimonio con una buena comunicación. Recordemos, aprender a comunicarnos es aprender a ser prontos para oír, tardos para hablar, es decir, piense para hablar, y tardos para enojarse. Y manejar mejor la comunicación es poder fluir entre los 4 niveles. A veces es bueno hablar de las cosas. Es mejor hablar de las personas positivamente, pero es mejor hablar de lo que sentimos. Y es mucho mejor, perdón, de lo que pensamos. Y es mucho mejor aprender a hablar de lo que sentimos. Hay personas que están bloqueadas y no pueden hablar de lo que sienten.
Cuando mucho quizás de lo que piensan, con mucho esfuerzo, pero hablar de lo que sienten, se bloquean mucho en su matrimonio. Que Dios nos dé sabiduría para poder fluir. Y hablar de cosas triviales cuando sea necesario, porque eso es relajante. Hablar de las personas bien, o como sea, pero hablar de las personas porque eso también nos enriquece. Pero hablar de lo que yo pienso de nosotros y de lo que sentimos es mucho más profundo. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para poder enriquecernos con esto. Y lo más importante, ¿qué dice Dios? Aprender que es más importante lo que dice Dios de nosotros. Entonces, hermanos, pues gracias por su atención. Los próximos dos sesiones vamos a hablar de la comunicación, pero del amor. Entonces, porque es muy importante saber decir te amo. Y hablaremos de otras cosas. Y al final, en la última sesión, hablaremos de un tema muy, muy importante que tenemos que hablar, es de la infidelidad. Pero será el último tema. Y espero que todo lo que hablemos, pues de alguna manera, traiga beneficio para nuestra vida espiritual y para nuestra relación, nuestro matrimonio y nuestra relación con Dios. Gracias, hermanos, por su atención. Voy a dejar el lugar para los organizadores y que ellos digan qué es lo que procede.